Plantar y regar es necesario, pero al final es Dios quien da el crecimiento. Tanto el que planta como el que riega recibirán recompensa conforme a su labor. En la medida que Dios vea tu esfuerzo y trabajo intenso hasta el cansancio, entonces Él cumplirá su promesa. Nosotros sembramos y regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Año 2015, año del crecimiento. Llegó el momento de la palabra y Dios te quiere bendecir. Con todos ustedes, el pastor Olman Hernández. Este tema, si usted quiere poner un nombre, se llama El poder de la alabanza. ¿Cuántos creen que en medio de la alabanza hay un poder extraordinario, hay un poder sobrenatural? Pues yo espero que después de hoy usted lo entienda todavía más. A veces se nos olvida un poco. Entonces yo quiero entrar en materia y lo primero que quiero decirle es que antes de que la tierra fuese creada, antes de que Dios hiciera a Adán y Eva y todo eso, ya existía la alabanza. Entonces yo quiero que vayamos si usted tiene una Biblia me puede acompañar, Ezequiel capítulo número 28, versículo número 13. Ezequiel 28, versículo número 13. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda preciosa piedra era tu vestidura. ¿De quién estamos hablando acá? No, jamás. Todo lo contrario, estamos hablando del diablo, estamos hablando de Satanás. Es una profecía al rey de Tiro, pero en esta parte el profeta está mencionando al diablo. Entonces va de nuevo para que usted ya lo tenga claro de quién estoy hablando. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estaba en el huerto de Dios? Cuando dice aquí, en el huerto de Dios estuviste, significa que el diablo tenía un lugar de privilegio. ¿Aló? Tenía un lugar de privilegio. Dice: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo, de ónice, de zafiro, de cambrucio, esmeralda y oro. Ahora yo quiero que ponga mucha atención a esta parte. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Repito, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esa parte, porque tal vez ustedes se podrán preguntar, ¿qué significa los primores? ¿Qué significa esa parte? Los primores viene del original que se llama melaca. Repita conmigo, melaca. Yo sé que después de que termine la reunión ya no se va a acordar de esa palabra, pero es para que le quede claro ahorita. Entonces, ojo lo que me está diciendo este versículo. El versículo me está diciendo que cuando el diablo estaba en el huerto de Dios, se habían preparado piedras preciosas para él. Significa que era un ángel con mucha autoridad. Tenía una vestidura sobrenatural, pero hay un detalle que me gusta aquí, y es que dice los primores, que significa esta palabra melaca. ¿Qué significa la palabra melaca? Significa ministerio. Significa ministerio, significa trabajo. Entonces, lo que me está diciendo esto es que el diablo tenía un ministerio, tenía un trabajo, porque aquí dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Entonces, desde que el diablo estaba en el cielo, ya Dios le había preparado a él instrumentos musicales. Entonces, la alabanza tenía sumamente valor, y ya en el cielo, para el diablo, ya Dios había preparado algunos instrumentos para él. Yo no digo, y en la Biblia no se registra, alguna gente dice que el diablo era el director de alabanza del cielo. Eso no está registrado en ninguna parte, pero según este versículo podemos ver de que sí era un músico importante. Y que, si vemos en este lado, dice: los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿Para qué se puede utilizar un tambor en el cielo? ¿Para qué se puede utilizar una flauta en el cielo? Si no es para adorar a Dios. ¿Aló? Entonces, aquí yo puedo ver de que el diablo conoce el tema de la alabanza muy bien. Y quiero decirle algo: la música
fue creada por Dios. Que el diablo la use es otra cosa, pero la música fue creada por Dios. Es que hay gente que dice, esa música del diablo, uy, es que yo escucho eso y eso es una música del diablo. No, la música, toda la música fue creada por Dios. Que el diablo utilice esa música para sus cosas es diferente, pero la música fue creada por Dios. Amén. Y yo quiero seguir ahí en Isaías capítulo número 14. Hoy vamos a leer mucha Biblia, así que ténganme paciencia. Isaías 14:11 dice, descendió, aquí estamos hablando del diablo igual, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿El sonido de qué? ¿El sonido de qué? De sus arpas. Entonces, vean este detalle. Cuando Dios descendió al diablo y lo descendió al Seol, según este versículo, no lo descendió solo, sino que lo mandó al infierno con sus arpas, con sus tambores, con todos los instrumentos que él tenía. Entonces el diablo bajó al Seol con todos sus instrumentos musicales, porque Dios no se quiso ni quedar con lo que él usaba. Entonces vemos aquí en la Biblia que el diablo es un demonio, era un ángel que conoce el tema muy bien. Por eso el diablo no le gusta que usted se meta en alabanza. Por eso el diablo no le gusta que usted venga temprano a la alabanza. Yo tomé en cuenta un dato ahora que estaba aquí, estaba ahí atrás mientras estaban los muchachos en alabanza. Más de la mitad de la iglesia llega tarde a la alabanza. ¿Saben por qué? No, es que me cuesta mucho con mis hijos, me cuesta mucho. El diablo no quiere que usted llegue temprano, porque ese trabajo él lo hacía en el cielo. Entonces se pone celoso cuando usted lo hace aquí en la tierra. Y él sabe el poder que hay detrás de la alabanza. Lo que pasa es que nosotros a veces solo venimos a la iglesia a calmar la conciencia, pero en medio de la alabanza hay un poder extraordinario. Y el diablo sabía eso, tanto así que Dios lo mandó para el infierno, para el Seol, lo mandó para el Seol con todos sus instrumentos. Esos instrumentos que Dios hizo para él, seguro son los que deben de estar usando ahorita en contra suya y en contra mía. Pero mayor es el que está en nosotros. Amén. Entonces, sí, sigo un poco. Quiero leer un versículo apoyando esto, que antes de la creación del mundo ya existía la alabanza. Está en Job capítulo número 38, versículo número 4. Job 38, versículo número 4. Aquí le está hablando Dios a Job. ¿Se acuerdan cuando Job ya estaba a punto de arrepentirse y cuando Dios había tratado mucho con Job, se le habían venido enfermedades, sus amigos estaban en contra de él? Entonces Dios viene al encuentro de Job y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios te intercepta hoy y te dice, ¿usted qué tanto me reclama? ¿Dónde estaba usted cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba usted cuando yo tomaba las medidas? Sigo con el versículo. Dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo número 6. Sobre los que están fundadas sus bases. ¿O quién puso su piedra angular? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Entonces, yo quiero que les quede claro hoy, antes de que se creara la tierra, antes de que Dios tomara las medidas, qué arquitecto más increíble. Yo me imagino que seguro tenía una maqueta increíble de cómo iba a ser la tierra. No sé si la creó o la tenía en su mente, pero aquí me dice que Dios tomó medidas antes de hacer la tierra. No fue que se le antojó, pero antes de que pasara todo esto, según este versículo, habían todos los ángeles alababan a Dios. Ya existía la alabanza. La alabanza es tan importante para Dios que antes de hacer la tierra ya existía. Antes de que usted y yo fuésemos creados, antes de que Adán fuera creado, ya existía la alabanza. Entonces, ¿por qué? Si para Dios es tan importante, ¿por qué para nosotros es el último lugar? Es el último lugar. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste dispuesto a que Dios te ministrara en medio de la alabanza? Porque somos tan egoístas, porque venimos a la enseñanza a que nos den, pero la alabanza es para darle a Él. No, es que a mí no me gusta el de la banda no me gusta el de esta otra banda,
Pero ¿quién dice que la alabanza es para ellos? La alabanza es para Dios. Y la alabanza no es para usted tampoco. La alabanza yo se la doy a Dios. Nunca puede usted venir y decir, si la persona canta feo, allá él lo que le da a Dios. ¿Aló? Si se equivocan, allá ellos. Allá nosotros, allá ellos deberían de hacerlo bien. Pero ¿a usted qué le interesa? Es que la alabanza se la da a usted al Señor. O tan mediocre su alabanza que depende de lo que hagan ellos acá. Y creo que en la iglesia eso tiene que cambiar. Porque no puede ser que a las 9:30 apenas usted esté entrando ahí todo apurado. Te pierdes lo que le das a Dios. Y solo vienes lo que es para ti, egoísta. Sigo. Entonces, ahora sí, entremos un poco en materia. Estamos claros que la alabanza fue creada antes de que se fundara la tierra. ¿Estamos claros? Ahora sí, vamos a entrar en materia. Quiero nombrar 5 acontecimientos donde la alabanza fue importante en la historia de la Biblia. El primer acontecimiento que quiero nombrar está en el libro de Éxodo, capítulo número 15, versículo del 1 al 2. No lo voy a leer, pero todos conocemos este versículo. Y fue cuando Moisés abrió el mar rojo. ¿Aló? Bueno, por medio de Dios, por medio de Moisés. Tampoco fue que Moisés llegó y lo abrió. Dios usó a Moisés para abrir el mar rojo. Y la Biblia dice que automáticamente, apenas pasó eso, Moisés hizo un canto de alabanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Dios hace cosas grandísimas y lo último que hacemos es adorar a Dios y alabar a Dios. Dios te da un trabajo, gracias Señor, y agradeces, eso está bien, pero ¿dónde está la alabanza a Dios? Dios usó a Moisés, se abrió el mar rojo por la mitad, pasaron y fueron libres de toda una opresión que tenía el pueblo de Israel. Y inmediatamente usted puede leer en la Biblia, en ese versículo donde Moisés hizo una alabanza a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Número 2. Eso está en Josué capítulo número 6, versículo número 20. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando Josué y su gente, Dios los usó para derribar los muros de Jericó. ¿Aló? Entonces, quiero leer la historia un poquito. Vámonos desde el versículo número 16, creo. Desde el versículo número 16. Dice, presten atención por favor, dice: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, un momento, la orden era esta. Dios iba a entregar la ciudad de Jericó a Josué. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces Dios le dice, Josué, vas a hacer esto, te voy a entregar la ciudad de Jericó, vas a hacer lo siguiente, vas a dar 7 vueltas durante 7 días, y el último día darás 7 vueltas seguidas. Entonces, pero le dio un par de instrucciones y le dijo: no vas a decir ni una sola palabra, no vas a decir nada. Los muros de Jericó eran sumamente gruesos, tenían un grosor, tenían un alto más o menos de 6 o 7 metros, y el grosor de cada muro era de más de 2 metros. Entonces era como decir, de ahí hasta acá. Y la ciudad tenía un alrededor casi que de kilómetros. Entonces imagínate, ellos dando vueltas, sinceramente como tontitos, ahí. Y yo me imagino que la gente que estaba dentro de Jericó seguro se burlaba de ellos, ¿cierto? Y la instrucción de Dios: no diga ni una sola palabra. Y le dijo: ten sacerdotes que toquen las trompetas, y cuando yo dé la orden van a sonar las trompetas y ustedes van a gritar y los muros se van a caer. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando en medio de la alabanza, cualquier muro que usted tenga, cualquier fortaleza que usted tenga en su vida, se tiene que caer, porque en la alabanza hay un poder extraordinario. Entonces, vámonos a la historia. Imagínense, está así, y yo me imagino que siempre hay algún majadero en medio del grupo. Pero ¿a qué horas tenemos que hablar? ¿Y por qué es que nos dicen que no? No, callados. Y Josué, vamos, caminando, callados. Y los que estaban adentro de la ciudad: miren, tontos, ¿qué les pasa, tontos? Seguro así les va.
a veces la alabanza de nosotros, a veces para la gente parece que estamos haciendo cosas tontas. Y la gente de afuera nos puede criticar. Lo que no saben es que estamos derribando fortalezas. Lo que no saben es que las cosas se tienen que caer, porque ese es el mandato de Dios. Y entonces iban caminando ellos. Y quiero leer el versículo. Dice: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque el mandato de Dios, cuando los sacerdotes toquen la bocina, cuando los sacerdotes toquen la música, ellos que están acá, ellos son sacerdotes. Si usted los critica, allá usted. Pero ellos tienen un puesto y es un sacerdocio delante de Dios. Y la orden es que cuando ellos empiecen a tocar, las cosas empiecen a suceder y los muros se comiencen a caer. Usted no tiene que preocuparse por si ellos se van al café, si ellos van allá. Ellos son sacerdotes y ellos darán cuenta al Señor. Pero cuando usted escuche, ojo lo que dice aquí: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina. Va de nuevo. Cuando los sacerdotes tocaron la bocina, pasa. Entonces va otra vez. No sé si lo entendieron. Fue una orden de Dios. ¿Sabe cuál es la orden? Que ese calladito. Y cuando usted escuche esto, ahora sí, cuando usted escuche esto, grite, 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 grite. Dice: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Cuando alabas al Señor, Él te empieza a entregar ciudades que jamás pensaste. Él te empieza a derribar muros. Y quiero ir al versículo número 22 creo. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con un vocerío, y el muro se derribó, y el pueblo subió a la ciudad, y cada derecho hacia adelante la tomaron. Tomaron la ciudad, porque en el medio de la alabanza hay un poder. Tenía el poder Dios para derribar esos muros, así, tenía el poder, lo tenía. Dime, iglesia, tenía el poder. Pero no, usó la alabanza, los utilizó a ellos. Es la voluntad de Dios, que cuando escuchemos el sonido, los muros comiencen a caer, iglesia. Después de esto, nunca volverás a llegar tarde a la alabanza, porque en medio de la alabanza hay un poder que no necesitamos entender, lo hay. ¿Qué va a estar entendiendo uno que dando vueltas a Jericó se va a caer? No, necesitamos entenderlo. Hay poder en medio de la alabanza, iglesia. Ahora, quiero mencionar otro hecho de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo 23. Dice: Saúl había sido desechado como rey. Porque había desobedecido a Dios. Creo que todo el mundo se sabe la historia. Había desobedecido. Dios le dijo: quiero que mate a todo este ganado, quiero que destruya esta ciudad. Y no lo hizo, desobedeció. Y entonces Dios lo desechó. Y pasa algo aquí, que cuando Dios lo desecha, dice la Biblia que había un espíritu malo que atormentaba a David, de parte de Dios. ¿Aló? ¿De parte de quién? De parte de Dios. Entonces significa que no todo el espíritu malo viene del diablo. Tal vez Dios te está poniendo un mal espíritu y hay tristeza en tu corazón porque no estás haciendo la voluntad de Dios, y porque ya Dios desechó cosas que estás haciendo.
Y entonces por eso tienes una tristeza que no entiendes. Eso le estaba pasando a Saúl. Y en medio de su tristeza dice el versículo 23 de 1 Samuel 16, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice, David tocaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Con qué tocaba el arpa David? Aló, ¿con qué tocaba el arpa David? ¿Con qué tocaba el arpa David? La voluntad de Dios es que ellos con sus manos toquen el instrumento, y cuando ellos lo hagan, el espíritu malo se tiene que ir de nosotros. Entonces, cada vez que usted tenga una tristeza, adore, alabe a Dios, alabe a Dios. Y Dios te va a hablar ahí, y Dios te va a decir: esto es lo que está mal, esto es lo que está bien. Sigo con la historia. Lucas capítulo número 15, versículo número 25. Lucas capítulo 15, versículo número 25. Esta historia dice lo siguiente: un señor adinerado, tenía dinero. Uno de sus hijos le dijo: deme lo que me corresponde, me quiero ir. ¿Recuerdan la historia? La historia del hijo pródigo. Le dijo: deme lo que me corresponde, me largo. No estoy de acuerdo con lo que piensas, no estoy de acuerdo con cómo usted dirige la familia, ya me quiero ir. ¿Se acuerdan la historia? Entonces el hijo, dice la Biblia, que volvió en sí y volvió a su casa, ¿cierto? Y entonces pasó algo. Cuando él vuelve a la casa, el padre le puso un vestido nuevo, le puso un anillo nuevo, y seguro que lo bañó porque olía muy feo, lo recibió con un beso, ¿se acuerdan? Y en eso pasa algo. En eso tenía un hermano ahí, un hermano mayor, que estaba un poco celoso. Y ojo lo que pasa aquí. Y su hermano mayor estaba en el campo, seguro trabajaba mucho. ¿Qué era lo que hacía? Trabajaba mucho, seguro hacía mucho. Dice: y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y danzas. ¿Y oyó qué? ¿Y oyó qué? Quiero decirles algo: la música Dios la creó para que se escuche. Y en medio de la música, vean, ojo el detalle acá. Esto era una parábola. Recuerdan que esto era una parábola que dijo Jesús. Dice: es semejante al reino de los cielos. Es decir, es como Dios lo tiene planeado, es como Dios lo piensa, es el panorama de parte de Dios. No era una historia que estaba contando Jesús, era una parábola. Y entonces, en medio de la parábola, Dios dice: y cuando el hermano le pusieron su traje nuevo, le pusieron sus anillos, le pusieron todo, dice, hicieron una fiesta. Y entonces el hermano mayor escuchó a lo lejos la música y las danzas. ¿Qué tal aquella gente que dice: ay, es que yo no voy a la iglesia porque ahí suena durísimo? Pues Dios lo tiene también durísimo, porque el hermano estaba en el campo y se escuchaba la música y las danzas. Entonces, ¿quién le dice a Dios que le baje el volumen? Entonces yo me imagino al Señor que estaba ahí. Seguro llegó su hijo. ¿Saben qué? Porque Dios se goza cuando hay salvación, y Dios lo que hace es una fiesta. Entonces yo me imagino que Dios empieza así: 1, 2, 3. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, viva Jesús. Entonces pasa algo, que cuando hay salvación, Dios no se puede detener. Esta parábola fue algo que Jesús dijo. Dice: es semejante al reino de los cielos. Entonces eso que estoy leyendo es semejante al reino de los cielos. Así es como debería ser. Si usted no quiere escuchar la música en alto volumen y no quiere que se le jodan sus oíditos, váyase para el mundo, porque lo que pasa en el reino de los cielos se escucha. Porque Dios no puede detener que cuando viene alguien nuevo, cuando viene una persona que se está convirtiendo, Dios no puede detener. 1, 2, 3. Te alabaré, te glorificaré.
cuando hay salvación, hay alabanza. Y la música se escucha. Quiero mencionarles otra historia. Y quiero que nos vayamos a Hechos, capítulo número 16, versículo 23. Esta historia pasó algo muy... 16, 23, sí señor. Habían dos personas, dos siervos de Dios, Pablo y Silas. Resulta ser que había una señora que andaba haciendo feo por la iglesia. Andaba haciendo feo, andaba haciendo dinero y haciendo hechicerías y haciendo un montón de cosas. Y entonces Pablo hizo algo. Pablo la reprendió y le reprendió el espíritu que estaba en ella. Y adivinen qué pasó. El espíritu salió huyendo. El diablo salió huyendo. Entonces, como ella estaba haciendo un negocio para los directores, los políticos de ese momento, entonces los políticos se enojaron mucho porque ya no iba a tener el dinero que recibían por medio de ella. Y pasó algo. Metieron a Pablo y Silas a la cárcel. ¿Aló? Los metieron a la cárcel y entonces pasó algo. Quiero leerles las historias. Dice, después de haberles azotado mucho. ¿Después de haber qué? Azotado mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo número 24. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pasó algo. Primero, los azotaron mucho. Cuando la Biblia dice mucho, yo me imagino que seguro les salía sangre, porque no creo que era con una faja de cuero. De fijo era con un chilillo, y en ese tiempo los chilillos tenían como unos garfios al final. Entonces cuando les hacían con los chilillos, jalaban para que se viniera un poco de carne. Eso era lo que hacían en ese tiempo. Entonces llegó Pablo y Silas. ¿Qué malo estaban haciendo ellos? ¿Qué malo estaban haciendo? No estaban haciendo nada malo, estaban haciendo la obra de Dios. Pero el diablo estaba muy enojado. Entonces dice la Biblia que el carcelero los agarró y los azotó mucho. Y seguro ellos estaban en el suelo tirados. Y no bastó solo con eso, sino que los agarró y los mandó a la cárcel de más adentro. Yo no sé si ustedes han visto películas donde hay así, no sé cómo se llaman, cárceles, barracas o no sé, perdón, mazmorras y todo eso, ¿verdad? Siempre la que está en el fondo es la que huele a rata. La que no tiene luz, ahí nunca llega la luz, es totalmente oscura. Y no solo eso, dice el versículo número 24, dice que les pusieron los pies en un cepo. ¿Qué es un cepo? ¿Se acuerdan las películas medievales donde hay algo de madera que usted mete las manos y mete la cabeza? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? ¿O solo yo lo recuerdo? Robin Hood y todas esas películas donde mete usted las manos y la cabeza, y entonces queda usted atrapado. Un cepo es eso mismo, pero con los pies. Entonces, y pónganse en su imaginación esta imagen. Estaba Pablo y Silas seguro sentados y con los pies en un cepo. Estaban totalmente azotados, estaban en la cárcel de más adentro. Seguro estaban sentados y seguro les pasaban las ratas por los pies. Y las ratas olían a sangre y seguro trataban de morderlos. Y entonces dice el versículo 25, dice, pero a medianoche, ¿a qué horas? Ya era que tuvieran estado dormidos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Una pregunta, si estaban en la cárcel de más adentro, ¿cómo era posible que todos los presos los estuvieran escuchando? No tenían instrumentos ellos en ese momento. Pero Eric, ven un momento. Yo soy Pablo y él es Silas. Tengo más cara de Pablo yo. Y entonces estaba Silas ahí y seguro estaban con los pies así. Y seguro decía, Silas, dime, Pablo. Estamos feos, ¿verdad? Sí. Recuerden que estaban con los pies. Vamos a hacerla bien, sentémonos aquí. Un toque, Pablo, a quitarme el celular que está por aquí. Estaban con los pies ahí en el suelo. Estaban en la cárcel de más adentro. Y seguro, Silas, yo no me siento bien aquí. Tenemos que hacer algo. ¿Qué te parece si comenzamos a orar? Está bien, Pablo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús. Pero
llegó el momento donde la oración no fue suficiente. Donde la oración no fue suficiente. Y entonces empezaron a ellos, yo imagino que era algo así. Estando atribulado pero nunca derrotado, Mi perseguido esté hoy. ojo aquí, maldiciones no me encuentran, pues yo sé a quién voy. En mi fuerte estoy. No, vea. Entonces pasó algo ahí. Estaban azotados, estaban en la cárcel de más adentro. Era la medianoche y estaban orando, pero no era suficiente. Estando atribulado, pero nunca derrotado. Mi perseguido esté hoy. Y venía esta parte. Maldiciones no me... Pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Ahora sí. Aunque triste en la noche yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y empezaron a hacer algo así como... Cambiaré mi dolor. Sí, Señor, Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí. Vamos, dígalo conmigo. Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén, amén. Y entonces pasó algo. Dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel empezaron y se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. ¡Woo! Entonces pasó algo. Se despertó el carcelero. Era un estruendo, era un terremoto. Las prisiones se abrieron, las puertas se abrieron. Y entonces despertó el carcelero y seguro lo primero que pensó, me van a despedir. Y entonces estaba ahí y sacó la espada y se iba a matar. Dijo, me van a matar, me mato yo primero, pensando que los presos habían huido. Y entonces Pablo, como estaban todas, versículo número 28, mas Pablo clamó a gran voz diciéndole, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó y se adentró, y temblando se puso a los pies de Pablo y Silas. Se puso a los pies de ellos y pasó algo extraordinario. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Sabe cuál es uno de los propósitos de la alabanza? Que la gente se empieza a convertir. Y que cuando la gente, ojo, cuando la gente empiece a ver que las cadenas en nosotros se empiecen a romper, y cuando la gente empiece a ver que los muros se empiezan a romper, cuando la gente comience a ver que los muros se comiencen a romper, yo no sé si he dicho bien, cuando la gente empiece a ver que las cadenas se rompen. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Quiero leer el último pasaje. 7 años y el arca no tenía dónde estar, el arca del Señor, que representa la presencia del Señor. 7 años que andaba rodando de lugar en lugar. Y entonces vámonos al libro de Crónicas. Libro de Crónicas, capítulo número 2, versículo número 5. Y aquí es donde quiero llegar y quiero cerrar con esto. Libro de Crónicas, capítulo número, segunda de Crónicas, perdón, capítulo número 5, versículo número 12. Dice, y los levitas cantores. ¿Los levitas quiénes?
dice, los levitas cantores y todos los de Asaf, los de Hernán y los que estaban en Jedetún, juntamente con sus hijos y con sus hermanos, vestidos de lino fino. ¿Cómo estaban vestidos? De lino fino. Estaban con címbalos y salterios y arpas. ¿Estaban con qué cosas? Repítame, ¿con qué cosas estaban? Címbalos, salterios y arpas. Significa que estaban con muchos instrumentos de música. Pastor, pero ¿por qué usted nos está hablando de música? Es que yo vengo a la iglesia a recibir. Pues déjeme decirle que Dios usa la música tremendamente. Así que si en su iPod, en su iPhone, en su Samsung tiene música que no le conviene, el diablo la está usando tremendamente. Ay, pero pastor, es que no dice nada malo. No dice nada malo. Pues te está ministrando cosas que no se ve. Porque si de la misma manera que Dios utiliza solamente la música que nosotros hacemos para ministrarnos, el diablo con más razón, que sabe de qué se trata esto, ¿sabe qué? Le quiero decir algo. El diablo tiene más entendimiento de la alabanza que a veces nosotros. Y él no es hijo, nosotros somos hijos. Para nosotros debería ser fácil adorar a nuestro Padre. Para nosotros debería ser muy sencillo alabar a Dios. Entonces, estaban todos, dice, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Y ellos, 120 sacerdotes, tocaban trompetas. ¿Cuántos? Imagínense. Yo no sé si usted recuerda cuando hacemos Super Domingo que aquí hay siempre 3 trompetas. Bueno, es trompeta, saxofón y trombón. Pero imagínense 120 trompetas. Imagínate 120 trompetas más todos los sacerdotes que cantaban. No entiendo cómo después de tocar 120 trompetas los sacerdotes se podía escuchar lo que cantaban, porque en ese tiempo no existía micrófono. Entonces ellos tenían una coordinación tan tremenda que todos escuchaban. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban con voz de trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, quiero decirle algo, 120 trompetas, todos cantando a una sola voz en ese momento. Pero aquí viene del por qué alabamos a Dios. Esto es donde quiero llegar, y aquí es donde está el poder de la alabanza. Dice, y estaban todos cantando y diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nosotros no adoramos a Dios para que nos dé un milagro, aunque Él lo puede hacer. Adoramos a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cada vez que llegas tarde a la iglesia, Él no es bueno y tampoco para siempre es su misericordia. Cada vez que pones el radio y porque se te da la gana sintonizas una estación que no te edifica, entonces Él no es bueno. Él no es bueno, porque esta es la razón de nuestra alabanza. ¿Por qué no escucho música del mundo? No lo hago, no me da la gana hacerlo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno y para siempre Además, cuando esté en el cielo, ahí no va a haber música del mundo, porque los que tocan la música del mundo se van a estar quemando en el infierno. Entonces, si en el cielo no va a ser así, aquí tampoco tiene por qué ser así, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y en la Biblia veo donde Él honra a los músicos. Él los honra. Él los honra. Yo me imagino que todos esos músicos que estaban ahí también tenían defectos. Seguro el trompetista número 119 seguro estaba pasando por problemas. ¿Por qué no? Seguro estaba tramitando el divorcio, no le había ido bien y Dios tal vez estaba trabajando en su matrimonio. ¿Por qué no? El trompetista número 100 tenía algún problema, pero era un sacerdote. Era un sacerdote y ahí Dios lo tenía. Si Dios no los ha quitado a ellos, es porque son sacerdotes. Allá ellos si no lo quieren entender, pero Dios todavía los tiene ahí. Son sacerdotes. ¿Y sabe qué deberías de hacer? Orar por ellos, para que Dios los levante. Y cuando escuche el sonido, comience a alabar. Haga su trabajo.
comience a alabar. Y entonces pasó algo. Dice, porque Él es bueno y para siempre su misericordia siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Pasa algo, iglesia, que cuando nosotros nos reunimos aquí a alabar y a decir de que Él es bueno y para siempre su misericordia, dice la Biblia que la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová, dice, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube. Tiene que llegar el día de que ni siquiera nosotros podamos estar aquí, porque la nube de Jehová va a ser tan pesada, va a ser tan pesada. Dice, y no podían los sacerdotes estar ahí por ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.